Bueno, Juanes, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión, que es la número 7, si mal no recuerdo, de la asignatura Electricidad y Electrónica para Ingeniería Industrial. La clase pasada estuvimos viendo el principio de un problema que involucra el manejo de corrientes, voltajes alternos en un circuito fasorial de conexiones en paralelo, donde había una resistencia, una capacitor en serie y una resistencia y una bobina en paralelo. El día de hoy voy a volver a ver ese problema, ya que en la sesión anterior me di cuenta que había por ahí unos errores de signo que no se consideraron, pero que hoy sí ya los vamos a revisar y atender para que quede todo el problema resuelto de manera ordenada y de manera coherente. ¿Sale? Me pregunta alguien, Valente, que por dónde será la sesión de hoy. ¿Alguien ubica a Valente Hernández ahí para que le diga que, o le pueda mandar aquí el enlace? Recuerden que aquí en el chat tengo el enlace de la sesión para que se vayan integrando, ¿vale? Entonces, voy a, por cualquier cosa, apagar mi micrófono y vamos a comenzar. Voy a quitar el video. ¿Le están viendo todos la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, yo de este circuito, como lo analicé en la clase pasada, el problema me pide que encuentre las corrientes I1, I2 e I3. Entonces, para poder llevar a cabo este cálculo de corrientes, yo primero tenía que aplicar las leyes de Kirchhoff o de Kirchhoff, ¿correcto? La primera ley que... Que la suma de las corrientes en el circuito sería igual a cero. Correcto. Entonces, I1 más I2 más I3 es igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? La segunda ley de Kirchhoff, ¿qué me dice? Que la suma de las diferencias de los picos va a ser igual a la sumatoria de los voltajes. De entrada, ¿no? De O sea, todo entrada. el voltaje de alimentación es igual a todo el voltaje que consume el circuito. En la clase pasada nosotros definimos una malla que estaba dada por la resistencia y la bobina, y definimos otra malla que estaba definida por la fuente, el capacitor y la bobina. Entonces tenemos dos mallas, la 1 y esta es la 2. ¿Vale? La malla 1 me dice que yo tengo 5J y 3 menos 5 y 2 igual a cero, porque no hay un voltaje de alimentación, pero sí hay unas caídas de voltaje. Recuerden que por ley de Ohm, B es igual a Z por I, donde Z es la impedancia compleja. ¿Vale? Entonces yo aquí tengo Z del inductor, ZL, que es J5, Z de la resistencia, que es 5, y Z del capacitor, que es menos 5J. ¿Vale? Estas son mis impedancias. Ahí está mal escrito, se ve, está feo. ZL. ¿Vale? Entonces tengo la impedancia de la bobina, la impedancia de la resistencia y la impedancia del capacitor. Para el primer circuito, como no hay una fuente de alimentación, yo consideré I3, que va en sentido positivo, y por lo tanto la corriente 2 iría en sentido negativo, por eso me queda menos 5 y 2. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, yo sí tengo una duda. Dime. Ahí la primera ecuación se plantea desde el punto de vista de un nodo, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, yo tenía entendido que las corrientes que entraban al nodo eran positivas y las que salían se ponían negativas. No importa, de todas maneras aquí el sistema lo que está manejando es un equilibrio. ¿Por qué? Porque si tú Ujú. haces esta ecuación, una vez que nosotros la resolvamos, te van a salir cuáles son las corrientes positivas y cuáles son las corrientes negativas. Ajá, Ahorita pero vamos a... se tendría que respetar digamos, la orientación que se le está dando al inicio para todo el ejercicio, ¿no? Y si ahí está planteando como que todas entran al nodo, al plantear la segunda ecuación ya quedan diferentes. No, porque como tú bien dices, o sea, si yo tuviera esto como tú lo dices, o sea, las corrientes irían en sentido contrario, pero sumarían la positiva.
O sea, si tú tienes I1, tiene que ser forzosamente igual a menos I2 menos I3. O sea, estas dos corrientes, por ejemplo, estarían equilibrando la que está acá para que cuando yo las registre sean cero. O sea, al final están equilibradas. Con esta ecuación de acá, están equilibradas porque lo que yo les he comentado en la parte de electricidad o de circuitos es que lo que puede variarte cuando tú haces los cálculos va a ser solamente el signo. ¿Por qué? Porque el signo te va a indicar el sentido de la corriente. Lo que no puede variar es la magnitud, o sea, no te puede dar más corriente de la que se suministra en el circuito. Mira, por ejemplo, lo que estábamos viendo aquí en las leyes. Déjame, voy a regresar un poquito. Ah, aquí está. O sea, la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a cero. Por eso parece sumatoria. O sea, I1 más I2 más I3 más I4 más I5. ¿Vale? Entonces, como tú bien lo comentas, puede ser que lo que hemos visto o lo que nos han dicho por lo regular es lo siguiente. Yo tengo esto y tengo esto, ¿no? Entonces a ti te han dicho posiblemente que I1 es igual, vamos a ponerle aquí I3 e I2, ¿sí o no? Entonces, tú sabes que I1 menos I3 menos I2 es igual a cero. ¿Es correcto? Así más o menos nos lo han planteado a nosotros, ¿cierto? Ujú. Pero bueno, ahí también faltaría ponerle la dirección ahí uno. Ah, claro. Que ahí tendría, bueno, ahí según yo tendría que ser hacia el otro lado, ¿no? Ujú. Sí, de acuerdo a lo que me comentas, sería para acá. Pero si te fijas, ya es negativo, ¿no? O sea, es que es eso a lo que voy. Las corrientes al final te van a dar la misma magnitud, o sea, la cantidad va a ser la misma, lo que va a variar es el sentido en el que tú las tomas, ¿vale? Porque, por ejemplo, la otra sería así, el otro nodo sería así, y uno que va hacia acá, entrando, entonces, ¿cómo quedaría aquí dos e y tres? Hay negativos según yo. Pero ¿por qué si acá pusimos negativo? No entendí, el sentido lo cambié. Sería I3 positivo, ¿no? E I2 positivo, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que cuando las flechitas entran son negativos y cuando las No, flechitas salen son cuando positivos. entran son positivas y cuando salen son negativas. Ah, entonces, a ver, Y aquí está mal. en esa de abajo, como quiera estaba bien porque todas tenían invertido, entonces es como multiplicar por un menos. O sea, Pero ahí está, ¿no? si inviertes todas están bien, pero si inviertes solo algunas, cuando resuelvas te va a dar el signo negativo, pero tendrías que plantearlo igual para todas las ecuaciones, según yo. Sí, pero no te pueden dar que todas se sumen y te den cero. O sea, tendrían forzosamente que hacer este comportamiento, ¿no? Así es. O sea, menos uno, entonces ya estaría como tú dices, como va en sentido contrario, va negativa y las otras van positivas porque van entrando. Ujú. Aquí, como tú dices, quedaría que I1 menos I3 menos I2 igual a cero, ¿cierto? Sí. De acuerdo a lo que me comentas, que fue a lo mejor como se les explicó en algún otro curso de electricidad, bueno, en el de electricidad y magnetismo, ¿no? Pero al final tienes que cumplir la ley de acá, o sea, sumatoria de nodos es igual a cero. Cuando hacemos nosotros la sumatoria, que para empezar es positiva, lo que vamos a encontrar es el sentido de la corriente. Si nosotros lo hiciéramos por este esquema, si quieres lo podemos hacer, o sea, yo no veo mayor problema, al final nos va a dar los resultados eh, iguales, solamente que sí hay que tener mucho cuidado en el orden de la resolución, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así para que veamos más o menos, pero no hay afectación respecto al sentido de las corrientes, nos tienen que salir las mismas corrientes o a lo mucho las mismas magnitudes, pero con sentidos invertidos, pero eso no va a cambiar la naturaleza de todo el sistema, no sé si me explico. O sea, te puede salir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con números reales. Puede salirte que la corriente uno sea 10, ¿no? Por consecuencia,
la corriente 2 y la corriente 3, la suma de los dos tiene que darte menos 10. Esto puede ser diferentes valores, ¿no? O sea, menos 1 y menos 9, menos 5 y menos 5, menos 3 y menos 7, ¿no? O sea, puede ser así. O puede ser que la corriente 1 te dé menos 10 y por lo tanto la corriente 2 y 3 te den positivas. Las mismas configuraciones, 1 y 9, 3 y 7, 2 y 8. Sí me explico, pero al final la magnitud de la corriente que entre y de las que salen va a ser cero. O sea, se van a conservar. Eso sí no puede cambiar, que te dé menos 10, menos 11 la uno y 10 la suma de los otros. O sea, eso sí no puede variar. Entonces, lo que estamos haciendo con esta convención como la que tú me dices, solamente es eso, es una convención que estamos utilizando para nosotros tener ¿cómo se llama? Nosotros tener el análisis. Al final, si lo sumas, o sea, si nosotros hacemos I1 más I2 más I3, por el puro procedimiento te van a salir los valores correspondientes negativos de las corrientes que tú calcules. O sea, por puro equilibrio. Porque la pura ecuación que dice I1 más I2 más I3 igual a cero, pues no quiere decir que todos sean positivos. O sea, quiere decir que algunos van a ser negativos y se van a cancelar, y eso es natural. Pero bueno, si quieres, para que veas este método y el otro, lo podemos hacer por los dos sin mayor problema y podemos llevarlo a cabo. Entonces, por ejemplo, partiendo del... Aquí sí te digo, mucho cuidado solamente con el orden de todas las ecuaciones. Vamos a ver. Ay, creo que no tenía que borrar todo, nada más eran los signos. Entonces, de acuerdo a nuestro diagrama, como tú lo comentas, I1 sería igual a ¿quién? I3 va hacia acá, va hacia afuera, e I2. Entonces, sería así, ¿no? I1 menos I2 menos I3 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Por lo tanto, allá nos queda con claridad cómo va el sentido de las corrientes, ¿cierto? Entonces, ya quedé yo que aquí va menos I3. Por lo tanto, mi primera malla, ¿cómo iría? O sea, ¿cómo definiría la primera malla con la lógica que me estás comentando? Que en este caso y el ejercicio anterior fue con la resistencia y la bobina. Ahora sí, Pues por favor. quedaría igual, pero con signos cambiados los dos, ¿no? Exactamente, ¿cierto? O sea, como ya quedé que este quedaría para I3, quedaría menos, porque hay que la corriente es negativa, menos 5J I3. Y luego la otra corriente, yo sé que va a menos 2, pero mi recorrido de malla va en sentido inverso, ¿correcto? Entonces me queda más 5 y 2 igual a 0. Si te fijas, nada más estoy invirtiendo los signos, o sea, mm, creo que va a crear a lo mejor un poquito más de confusión esto, pero bueno, no hay problema, lo podemos hacer. ¿Cuál es el otro, jóvenes? ¿Cómo sería mi segunda malla? Sería Igual. Más 100 volts 5 a J 0 y uno. más menos 5J y 1, ¿correcto? Que es este de aquí. Porque quedé que I1 es positivo, pero mi impedancia es menos 5J. Luego, ¿qué seguiría? La otra es por la inducción, o sea, la otra malla pasa por el inductor, por la bobina. ¿Cómo me quedaría mi otra malla? A ver la otra malla, jóvenes. ¿No sería más 5? ¿Más 5 y 3? No, porque no, pero está tu corriente positiva, pero tú tienes una impedancia negativa de menos 5J ohms. No puedes cambiarle el signo a la impedancia. O sea, sería menos 5J por tu corriente, pero tu corriente es positiva de acuerdo al Queda sentido que igual. tomaste. Ajá. Menos 5 J y uno.
menos 5J y 1. Luego el otro elemento, ¿cómo quedaría? Ese sí cambiaría de valor, ¿no? Porque la corriente ahí sí es negativa, ¿no? De acuerdo a tu sentido. ¿Qué quedaría? Menos, ¿menos qué? Menos. Están sobre la corriente 3, recuerden. Capacitor e inductor. O sea, mi malla 2 es la fuente de alimentación, capacitor 2, Queda igual, ¿no? Menos perdón, 5 capacitor J y 3 y 3 igual a qué? A a 100 volts 100 con 0 a grados. 0 grados. ¿Sale? Entonces, yo aquí ya tengo mi sistema de ecuaciones, mis tres ecuaciones con tres incógnitas. Por lo tanto, el método que yo empleé la clase pasada fue método de Kramer, que es a través del determinante definiendo la matriz de corrientes y ya de ahí irlo despejando. ¿Correcto? Ahora, mi primera pregunta, que a lo mejor eso fue lo que nos confundió en la clase anterior. ¿Cómo represento yo estos 100 volts a 0 grados en un número complejo? Ya está en modo fasorial. ¿Cómo lo paso a número complejo para que todo lo trabaje en complejos? A ver, jóvenes. Profe, perdón, no coincido yo con la tercera ecuación, no sé si estoy equivocado, o no sé en qué me ¿Por qué? confunde, pero el signo, el que puso el segundo signo negativo, Pero es que eh, tú ya diste tu sentido de la corriente. ujú, bueno, el sentido ya está en el Tú dices, dibujo, ¿no? por eso, tu sentido aquí dice que es negativo de acuerdo a la primera ecuación. Entonces, tú sabes que ahí Mm, va menos I3. En vez de ser I3 va a ser menos I3. Y el Sí, sentido es positivo en la malla grande, entonces queda el signo de sí, la la corriente. corriente. O ¿cuál sería tu duda? Perdón ahí. Pues yo, según yo lo plantearía ahí positivo, porque la corriente tiene el signo negativo porque sale del nodo, pero la corriente del resultado me va a dar positivo. Es que esa es la cuestión del otro. O sea, si tú ya definiste un sentido de la corriente como en la ecuación uno, pues entonces tienes que mantener el mismo sentido para la otra ecuación, porque ya tu corriente lleva ese sentido, ¿no? ¿Por qué sería positivo nuevamente, perdón? Mm, Pues A ver, es que el sentido de explícame. la corriente está planteado en el dibujo, ¿no? Ahí tiene la flecha. Ujú, Y arriba se le da el signo negativo porque va saliendo del nodo. ujú, O sea, para mantener el equilibrio en el nodo se le da el sentido negativo en la primera ujú, ecuación, pero ujú. en la segunda pues sí tiene el sentido como está planteado en el dibujo. Entonces no veo por qué cambiárselo. Pero es que yo Pero, sí, porque entonces, ¿por qué vas a usar dos ajá, signos? No entiendo. O sea, es que usas dos signos para la misma corriente. Ella no me queda claro por qué. Si tú habías dicho que solamente debe ser un signo. Yo entiendo el razonamiento de nodos. El nodo dice, los Ujú, que salen son negativos y los que entran son positivos. Ahí está ya en la primera expresión. Si ya ujú. estás definiendo un sentido de un signo, recuerda que no, o sea, por puro álgebra, no podrías decir que una variable, en este caso I3, puede tener dos signos, ¿o sí? Por álgebra. Eso es por álgebra, no tanto. Sí entiendo que tú lo estás viendo del sentido físico, decir, es que ya ahora sí estoy llevando a cabo una malla. Y tú puedes decir, pues es positivo, 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 ¿no? Ay, estoy Ujú. rayando mucho este circuito. Oiga, profe, ¿y no será que ahorita nos hayamos confundido entre tomar la corriente del dibujo y la corriente que dijimos que íbamos a tomar? Es que ese es el detalle, o sea, o lo dejamos todo de un solo sentido o modificamos bien los sentidos de las corrientes, ¿no? En el diagrama. Es que podemos hacerlo, mira, no tengo mayor problema y sería bueno que lo hiciéramos, hasta es sano, para que lo aclaremos. Vamos a hacerlo así como comenta tu compañero. Me comentas tú que, por ejemplo, en el nodo, las que entran
se suman, como aquí está I1 positiva, ecuación 1, y las que salen se restan. I2 menos I3 igual a 0. Mi primer malla va a ser estos dos de aquí, ¿sale? Entonces yo estoy considerando positivo mi movimiento horario, de izquierda a derecha. Entonces de izquierda a derecha, ¿sale? Yo estoy diciendo lo siguiente, y como dice tu compañero, tendría que cambiar nuevamente el signo, porque tú estás diciendo que como ahora ya es una malla, la corriente sí tengo que tomarle en cuenta el signo, entonces te pasaría de ser menos I3 a 5JI3, ¿correcto? Pero, por lo tanto, si yo estoy en mallas, estoy entrando por este lado y mi corriente viene por este lado. Entonces te pasaría a ser menos 5I2. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí sería lógico, como lo comentas y como me lo estás argumentando. ¿Sale? Ahí estamos de acuerdo con la segunda ecuación. Sí. ¿Sale? Entonces, la tercera ecuación va a volverse a modificar, ¿cierto? O sea, como yo estoy analizando mallas y estoy diciendo que está el voltaje positivo, positivo y positivo, entonces estoy diciendo que va, como es positivo, fíjate, menos 5J y 1, ¿vale? Que va por acá. Pero sí queda porque menos 5. Menos 5 es por la impedancia, ¿eh? Sí, así No es es. por el sentido de la corriente. Luego el otro, como bien comentas con tu corriente, va a quedarte 5J, eso de aquí, al A 100 voltaje que está volts. entrando. Está entrando por negativo y sale positivo como el orden normal, por lo tanto es 100 volts a 0 grados. ¿Vale? Y esta es mi ecuación 3. Entonces, te fijas, por eso hay que tener mucho cuidado con esto de los signos, porque si lo haces de un lado, tienes que ser congruente con todo lo demás, y de acuerdo a lo que estábamos viendo, ya había un error en la ecuación 2, Bueno, es que era que el ahí signo de menos 5J. en la ecuación 2 no afectaba tanto porque si multiplicas toda la ecuación por menos no se modifica nada, pero en la ecuación 3 estamos cambiando solo de un Sí, término. porque la corriente de acá pasaba a ser negativa y positiva en menos 5 y 2. O sea, tú tenías aquí menos 5 y ahí con ese signo sí cambias todo. Por eso te digo, si vas a llevar el orden, tiene que ser en las dos. En este caso, por ejemplo, como bien lo comentas, una fue para ley de voltajes, ¿no? Y esta es ley de corrientes. Bueno, pues, ¿sale? Así como comentas, ya reorganizaríamos bien las ecuaciones para que, entre comillas, no tengamos problema con nuestro sistema. ¿Cierto o no es cierto? Sí, así como está Sin ahorita sí pena, me sin pena. parece bien. No sé si Exacto, alguien así, más así ya estaríamos homologando voltajes y corrientes. ¿Sale, vale? Bueno, muy bien. Entonces voy a escribir esto en un modelo matricial para que lo podamos analizar, sacar los determinantes y encontrar las corrientes y ver cuánto nos queda. Esa era otra duda, profe. ¿No es posible resolver el sistema por otro método? Claro que sí, por cualquiera. ¿Cuál ¿Se quiere puede resolver? sustitución y todo? Sí, claro. Ah, Al ok. final ya son Esa era la ecuaciones duda. con incógnitas. Aquí el detalle nada más es que tengan cuidado con las divisiones de complejos, pero fuera de eso es el mismo. A ver, si quieren lo hacemos por otro, sirve que complementamos el que íbamos resolviendo anteriormente. Cualquier sistema y cualquier modelo te va a dar, es que es a lo que voy. Cualquier modelo, cualquier sistema, perdón, cualquier técnica de resolución de ecuaciones lineales de, de un grado, de primer grado como este caso, que las incógnitas todas están en I a la 1, puede ser sustitución, igualación, por determinantes, el que guste. Si gustan, intentamos otro sin problema y lo vamos desarrollando. A ver, díganme cuál, por ejemplo. ¿Por sustitución o igualación? Pues a mí me gusta la sustitución, no sé los demás. Sin problema, no, sin problema, si Por quieres lo vemos. sustitución, profe. Sí, sin problema lo vemos para que vean el mismo comportamiento. Ahora sí, a ver, ¿qué hacemos primero? Coméntenme.
Pues yo lo que haría es despejar una incógnita de la primera ecuación, que es la más fácil, y sustituir en la segunda. Yo vería más fácil despejar de cualquiera de las dos de abajo porque nada más tienes dos variables, ¿no? Y sustituyes luego en una de esas dos y luego al final en la última, ¿no? Para que ya homologues todo. O sea, es que es más fácil decir, por ejemplo, ¿no? Fíjate, yo haría lo siguiente. Primero despejaría de aquí I2, porque pues I2 es un real, entonces es más fácil despejar un real que despejar un complejo. O sea, despejando I2 de 2. Entonces, I2 es igual a menos 5J I3 entre menos 5. Estamos en lo correcto. Y esto me da JI3. Ya te dio algo fácil ahí, ¿no? O sea, menos entre menos, esto pudo haber pasado positivo, el menos 5 y 2 pudo haber pasado positivo, y ya nada más era dividir igual 5J y 3 entre 5. Al final me dio lo mismo. Y es J y 3. Luego este y 2, ¿dónde lo sustituiría? ¿En En la 1? tercera, ¿no? En la tercera, ¿no? Ah, no, sí, en la primera. No, En la tercera porque no en la está. tercera no hay 2. Lo sustituiría en la primera, ¿no? Y lo dejo todo homóloga. Entonces también tendría que despejar I3 del I3 de la tercera y sustituir I3 e I2 en 1 y ya tengo todo homologado a I1. ¿De acuerdo? ¿Cómo me quedaría I3? 5J I3 es igual a 5J I1. Ay, perdón. 18. ¿Estamos de acuerdo? Este negativo. Ah, no es cierto. Aquí sí está difícil. A ver, no está difícil, pero ustedes me van a decir. ¿Cómo le hago ahí? La otra que puedo hacer, por ejemplo, es despejar I3 de 1 y sustituirlo al final en la 3. Y luego, como el I2 ya lo tengo despejado, ya nada más sustituir ahí. Esa es la otra. Para que no se nos complique tanto, por ejemplo. I3 es igual a I1 menos I2. Entonces, esto sustituyendo en 3, ¿correcto? Sí, estamos bien, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, jóvenes. Entonces voy a borrar la primera ecuación de estas dos, va bien la primera 2, ya tengo la 2 y la 3, la 1 y la 2 despejadas, y sustituir en 3. Voy a borrar aquí la ecuación 1 y 2. Esas ya las despejé. Vamos a borrarle aquí, a borrarle aquí. Muy bien. Y ahora, ¿cómo me quedaría la tercera ecuación? Menos 5J y 1 más 5J que multiplica a I3 es igual a 100 a 0 grados volts. Sustituyendo, me queda menos 5J y 1 más 5J que multiplica a ¿quién? A I1 menos I2 es igual a 100 a 0 grados volts. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sustituí I3, o sea, aquí va I3 sustituida. ¿Vale? Y luego, ¿cómo me quedaría ahí, jóvenes? No, de hecho tuve que haber hecho una reducción previa. Pues te dice que en eso se eliminan
menos 5JI y el más 5JI. Y ya nada Sí, más queda, pero a ver, vamos a hacerlo queda aquí primero. 5J menos 5JI2. Igual a eso ya sustituiríamos, ¿no? Así, ¿cierto? Ahí me quedan medio feas las is. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si uno se cancelan, te queda menos 5J y 2 es igual a 100 a 0 grados volts. Pero 5, y 2 es igual a quién? A J y 3, ¿no? Sí. Por este de acá. Pero ella solo tiene una variable, ¿no? 5J y 2 es igual, no, pero siento que no está bien ahí hecho el despeje. Ya no estamos considerándolo bien. Porque no las mezclamos bien a todas. Entonces 5J y 2. Falta mezclar la segunda. Entonces ahí te queda una como medio discrepancia. Suponiendo que sea así, a ver, con esta variable. Y 2 a que es igual. A ver, jóvenes. Como dice, tengo esta variable y 2, pero algo no me está cuadrando. ¿Cuánto es aquí el resultado? ¿Cuánto me quedaría del otro lado? No pasa. Dime que 20. no se convertiría a fasorial, el menos 5J, para poder dividirlo. Yo convertiría primero más bien en complejo el 100. Y ya sería más fácil la división. Pero bueno, a ver cómo quedaría en fasorial el 5J, menos 5J. Menos 590 grados, ¿no? Pero esta es la magnitud de este es 5, ¿no? Ujú. Ah, sería 590 Es grados. 5 Sería 270 100, grados. 0 volts, entre, exacto, 5, 5,270. 270, ¿no? 270 por el menos J. O sea, menos J es igual a 270 grados. ¿Sí queda claro por qué? Porque acuérdense que J es igual a 90 grados y el otro que es el negativo, o sea, para acá va J y para acá va menos J. Entonces, hasta de aquí son 270 grados, bueno, desde acá, desde el origen. ¿Vale? ¿Y cuánto me quedaría ahí, jóvenes? ¿50 qué? 50 menos 270 grados, ¿no? Es 20, ¿no? 50, sí, perdón. 20, 270 grados. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Lo estamos resolviendo, ¿eh? No, sí que... Me tiene que dar la corriente 1 y la corriente 3. Tenemos que ver cómo se equilibran con esta corriente 2, de acuerdo al planteamiento aquí expuesto. Voy a anotarlo por aquí. Corriente 2 es igual a 20 menos 270 grados. Ahí está. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo fue que se llegó a 20, 200, menos 270 grados? Ahí como que no me... Porque son Porque me fasores. perdí. Entonces nada más tienes que dividir 100 entre 5, son 20. Y lo otro es 0 grados menos 270 grados por exponenciales del fasor.
Ok, perfecto. Sí, ya lo Sí, sí, entendí. más o menos. O sea, ten en cuenta que tú tienes aquí 100 por E a la 0 grados, J0, entre 5 por E a la J menos 270. Entonces, a nivel fasorial, esto lo expresábamos nosotros como 100 a la 0 grados entre 5 a la menos 270 grados. Entonces, como lo de arriba son exponentes, es E a la J0 menos E a la J a la menos. Perdón, aquí es 270, positivo. Aquí es 270. Y este es el 5. Entonces te queda 100 entre 5, que son las magnitudes. Por eso te da 20. Y los grados se restan 0 menos 270. Te queda menos 270 grados. ¿Vale? Sí, ya Es por entendí, eso. gracias. Exacto. Ahí. Bueno, ya lo tengo. Entonces necesito calcular la corriente. La corriente 3, jóvenes. ¿Cuánto es la corriente 3? O la 1. Podríamos sustituir I2 y sacaríamos 3. Y le veo otra vez, perdón, y 2 en 2. ¿Y qué? La corriente 2 la sustituimos en la ecuación 2 y Ah, ok. sacaríamos la corriente 3. Pero sí ya estaba, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ahí decía, o sea, ahí decía que I2 es igual a JI3, ¿no? AJ Sí. y T. Sí, profe. De la ecuación 2. Ajá. O sea, de la ecuación 2 ya sabemos nosotros que Ah, sí es cierto. I2 es igual a JI3. Esto ya lo sabíamos. Sí, Entonces yo tengo que esto es igual a 20 por menos 270. ¿A cuánto corresponde? Esto es igual a JI3. Entonces, ¿cuánto es I3? 20 y menos 180. ¿Cuánto quedaría aquí el fasor de J? Ujú. O sea, J convertido en fasor, ¿cómo me quedaría? 90. Ujú. Bueno, 1, que es la magnitud, y 90 grados, ¿no? Entonces 1 a 90 grados entre 20 menos 270. ¿A qué es igual eso, jóvenes? O sea, hay 3, ¿a qué es igual? A 20 menos Ujú. 180. Pero no, pero se pasa dividiendo, ¿no? A menos 360. Menos, Ajá, menos 360, exacto. 20 a menos 360 grados. Que es igual a 0 grados, ¿no? O a 0 grados, ¿sale? Cualquiera de los dos que tomes. Podemos dejarlo a 0 grados al final. Bueno, vamos a dejarlo a 360, porque realmente es el lugar que nos da. Y bueno, jóvenes, entonces, ¿cuánto me queda? Y 3. Que diga y 1, que es la que me falta. Es amperes. Pues falta el I1, ¿no? Nada más ya. ¿Y cuánto es eso? Pues sí, 2 más y 3, ¿no? ¿Y eso qué es igual? A 20 menos 200, ¿cuánto es y 2? Menos 270 más 20 sobre
Menos 360. ¿Y eso cómo lo sumo? Ya en reales, ya para que me dé y uno. A ver, Ya jóvenes. sería sumar los cuadrados y sacarle raíz. ¿Y el ángulo? El ángulo con el arco tangente. Mm, Ah, pero como no tenemos ángulo Pero del dice eje que va menos, imaginario, a pues ver, sería... va a menos 90 y el otro va a 0. Entonces uno va a 20, pero el otro ¿cómo quedaría? Si va a menos 90. O sea, uno queda imaginario y uno queda real. El de menos 360, ¿cómo quedaría en número imaginario? Expresado la parte real más la parte imaginaria por el J. No sería Ese tendría... multiplicar, Ajá. perdón, no sería multiplicar 20 por el coseno de menos 360 más seno de 360 imaginario, A ver, 20 por el coseno de quién? de menos El, 360. Ah, bueno, estaba diciendo para sacar el segundo. el primero, por ejemplo, por el coseno de menos 270, ¿no? Ajá, Que va a más ser. y por el seno de menos 270. Profe, es que ahí tenemos que el primero solo está en el eje imaginario y el segundo solo está en el eje real. Entonces el Ujú. primero sería el real, que sería 20, y luego sería más 20J, nada más. No, 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 a ver. El que está en el imaginario es este, Ajá, y este está en el real. así es. Este te queda 20 20 menos J menos 20 J20. Ujú, por los 270. sí. Esa es la corriente 1. Ahora, ¿cuánto te da la corriente 1 y la corriente 3? O sea, ya sumado todo, ¿cómo me quedaría a mí para que yo haga el equilibrio? O sea, ya aquí lo tengo el corriente 1, ¿no? La Sí, ya corriente 2, sumado sería, la sería corriente 2 sacar a qué los es igual. cuadrados y sumar. La corriente 2 a qué es igual. A menos 20 J, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Este de aquí, lo voy a remarcar. Aquí está arriba, en la esquina superior izquierda. Menos 20J. Y la corriente 3, ¿a qué es igual? La 20, ¿no? 20, 0 Nada grados. más. Sí, a 0 grados, ahí está, ¿no? 20 amperes y menos 20J amperes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, si yo hago la suma, ya me debería de dar, ¿correcto? ¿Cómo me quedaba? ¿Eso que es igual? Es 28.28 y menos 45 grados. A ver otra vez. No, esta suma, ¿cuánto te da? Si da Bueno, cero, pues eso da 0, pero es lo que tiene Ujú. acá abajo en intensidad 1, ¿no?
Sí, por eso, la intensidad 1 es 20 menos 20J, ¿no? Como la intensidad 2 es menos 20 y se resta, va a ser más 20J, que se cancela con el menos 20J de la intensidad 1. Y luego la intensidad 3 se cancela con la... ¿Cómo se llama? Se cancela con la intensidad 1, que es positivo, y cuando sea, como ese es positivo y 3, y lo paso a negativo, ya me da 0, ¿correcto? Sí. Ah, es que la corriente uno es negativa por el J, ¿no? O algo así, No, no. ¿o no? La corriente 1 tiene estas dos componentes, Ajá, 20 menos J20, o sea, 20 en la parte real y menos J20 en la parte imaginaria. así es, ajá. Y la corriente 2 es menos 20J. Pero cuando tú multiplicas este menos I2 por tu ecuación de acá, Ah, claro, ahí te va a está la dar cuestión. positivo y se va a cancelar con el negativo de la corriente 1. Lo mismo ocurre con la corriente 3. Como la corriente 3 es positiva, cuando la multipliques por el signo menos de tu ecuación de nodos, te va a dar negativa y se va a cancelar con la parte real de la corriente 1. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Entonces estaba mal como lo estábamos haciendo la otra vez. ¿De qué? Por el método de determinantes, No te da lo mismo, prácticamente. que nos daba 8.85, ¿De qué? nos daba, eh, por ejemplo, en la corriente uno nos daba 12.65. Ah, pero fue por el signo que ahí no consideramos, ¿se acuerdan? Entonces yo ahí No, moví todo el resultado. pero de todas maneras ese signo, o sea, ya cuando se hacía la magnitud del número real y el número imaginario, no importaba Ujú. ese signo. Porque ahí estaba cambiando. No, pero sí está así, como tal. Mira, la primera corriente, ¿cuánto te da? ¿Del otro método? No, de este. La corriente uno, ¿cuánto te da? Ya de magnitud. Mm, 28, O sea, ¿no? 28. 20 al cuadrado más 20 al cuadrado, ¿no? Ah, 28.28. No, a ver. Sí, 28.28. La magnitud de la corriente uno, ¿cómo les va a dar 28? Es 20 al cuadrado más 20 al cuadrado y se le saca raíz a eso, ¿no? Por eso, 28.28. 28.28, ok. Que a nosotros cuánto nos había dado el anterior. 12.65. Y un Y no, ángulo muy diferente. está bien así, de 12.65. Es que yo aquí no estoy, es que yo les digo que algo me falta aquí en este método. En este método que estamos aplicando, algo no estamos considerando bien en el ejemplo. Porque el que yo mostré la clase pasada, pues es ahora sí que el tomado del libro. Profe, pero así como estamos haciendo, sí tiene caso según la ley de Ohm, ¿no? Que sean 20 volts y 5 de resistencia. ¿Y esto de los fasores es como para sacar el ángulo o sí cambiaría la intensidad? Vamos a hacer lo siguiente solamente para confirmarlo. Vamos a sumar las impedancias y nada más calcular la corriente total del circuito. Y ya con eso. Porque entonces en el otro, lo que yo creo hice mal fue el cálculo de la matriz en los Entonces determinantes. sacamos la impedancia equivalente, ¿verdad? Sí, vamos a sacarla. Aquí la sacamos. Puede ser que en el otro, por hacer las matrices, ahí sí me pude haber hecho mal un cálculo y eso más. Ya me mandé. Pero este ya nos quedó, ¿no? La corriente uno es 20 real y menos 20 imaginario, ¿cierto? A ver, calculemos las impedancias para corroborar nada más el resultado total de la corriente. Al final recuerden que la corriente uno es la que está distribuyendo a todo el sistema.
solamente que la parte compleja se va con 1, que es con la resistencia, y la parte real con la resistencia y la parte compleja con la bobina. Vamos a hacerlo rápido, solo para confirmar. Nada más. A ver, ¿cómo se evalúan las impedancias? Z equivalente de R y de L. ¿A qué es igual, jóvenes? A 1 entre 5 más 1 entre J5, ¿cierto? ¿Y eso qué es igual? La J5 más 5, ay, ¿por qué se borró? J5 más 5, ¿entre quién? Entre 25J, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Cuánto nos da eso, jóvenes? ¿25J Ujú, sobre J5 más 5? ujú. Ahí está, ¿sale? Muy bien, y eso ahora ya para sumamos sumatoria de RL más, perdón, impedancia de RL más impedancia del capacitor es igual a 25J entre J5 más 5, todo eso más, bueno, menos J5. ¿A qué es igual eso, jóvenes? Me queda aquí 25J. Luego, ¿cómo me queda el otro? Menos 25, ¿cierto? Más 25J. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí, jóvenes? Muy bien. ¿Cuánto me da ahí, jóvenes? ¿Queda 25 arriba? Ujú. Sí, porque se cancela con este menos, con este, ¿no? Sobre J5 más 5. Este ya es mi impedancia total del sistema. Todo lo único que tengo que hacer es, para encontrar la corriente total, es igual a ¿qué? Al voltaje total entre mi impedancia total. ¿Y eso qué es igual, jóvenes? ¿Cuánto es ese pasor de 100 a 0 grados entre 25? ¿Cuánto me da? ¿Cómo me quedaría mi corriente total? Igual, ¿no? Ya quedaría ahí sí ya quedaría equilibrado, ¿no? Ya quedaría 4, No, sí, sí, sí. sí, 4 que multiplica a J5 más 5, o sea, 20J más 20 amperes, que es la corriente 1, ¿no? Aunque algo que yo estoy detectando aquí
es que en la corriente 1 que calculamos va una va negativa, ¿cierto? Creo que es menos 20, ¿no? Sí, la de menos 20. J. Menos 20J, sí. Ujú. Y acá me dio positivo. Entonces, ¿qué pasó? Es que pusimos en la de. Al momento de convertir. Ay, ¿cuál era? Lo de la J. Me fijé en la intensidad 2. Ujú. Ya ve que puso que menos J es igual a 270 y J igual a 90. Ujú. En esa parte, creo que lo tomó como menos J y creo que era J positivo. ¿Pero por dónde? ¿Por un signo anterior o qué? Sí. Es que, bueno, a ver, déjenme revisar bien los apuntes. A ver, ya se te adelantó. Como ya por Sí, aquí los pasos no los tengo en la mano. la I2 era igual a J por I3, no a menos J por I3, porque era desde la segunda ecuación que era de más 5J No, por pero yo I3. le hice. A ver, habíamos quedado que la segunda. A ver, díctame otra vez la segunda ecuación. La segunda ecuación la dictó como 5J I3 menos 5J I2 igual a 0. Ajá. Y fue como despejamos I2 en ese caso, que nos Pues, quedó igual a I2 J por es igual I3. a 5J y 3. Entre 5 está bien. Y te No, queda pero J de y hecho 3. esa ecuación da el otro término, el que es Ajá. real. Más bien el Sí, problema es por en la eso, porque te ecuación queda 3. multiplicando por 20J, ¿no? Ujú. O te queda multiplicando por menos 20J. ¿Se acuerdan que primero encontramos I2, no? Sí, I2 a qué era igual. O sea, menos 5J, si mal no recuerdo, era I2, ¿no? Y eso era igual a 100, ¿sí o no? mm, Sí, sí, justo así. ¿Correcto? Aquí habíamos determinado que esto era 5 a menos 270, ¿sí o Ajá. no? ¿Correcto? Y entonces I2 era igual ¿a qué? A A 20 así a 20. menos 270, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahí lo tienen. Entonces, ¿dónde fue el error de signo? Después yo lo convertí esto a menos 20J, ¿sí o no? Por el J del negativo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y este menos 20J yo lo sustituí aquí en I2, o sea, menos 20J era igual a J y 3, ¿correcto? Y ustedes mismos me dijeron, pero es que J es igual a 1 a 90 grados. O sea, menos 20 J es igual a J y 3. Y cuando lo pasé a fasorial, quedamos que esto era 20 a menos 270 entre 1 a 90 grados. Esto es igual a I3. Y me dijeron que esto era igual a 20 a 3 menos 360 y eso era igual a I3. Esto era igual a 20. Entonces, la corriente 1 nos había dado este, menos 20 más 20J. A ver, no entendí. ¿Dónde estuvo el error? No lo veo. A lo mejor Bueno, más sí bien lo veo que estuvo aquí en el ahorita en resultado la me dio equivalente. diferente. ¿Eh? O sea, aquí en la suma de las impedancias sí me dio diferente, pero el resultado, o sea, aquí está y no veo de lo que hicimos ahorita, no veo el error. ¿Dónde se nos fue el signo? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, la corriente 2 me daba así, menos 20J, ¿no? La corriente 3 me daba así,
¿Dónde está la corriente 3? Me daba 20 real. O sea, 20 a 20 amperes, ¿no? Aquí estaba. Y por consecuencia, I1, mira, pues aquí lo tengo arriba. I1 era igual a menos 20 más 20J, si mal no recuerdo. O al revés, más, no, al revés. 20 menos 20J. ¿Sí o no? Ese era I1. Y curiosamente aquí I1 me da 1 positivo. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está el detalle del signo? Si se fijan, lo que les comentaba y lo que vimos al principio del curso, bueno, al principio de la clase, te lo comentaba, era, la magnitud no cambia, pero sí el sentido. Y esto lo que está modificando es el sentido. Entonces, mi pregunta nuevamente es, ¿por qué cuando yo calculo la impedancia total y la corriente que pasa por todo el circuito, que es coherente, o sea, yo tengo que la corriente 1 alimenta a los dos circuitos y tiene una componente real y una compleja, las magnitudes se mantuvieron, ¿no? O sea, las magnitudes para los dos fueron 20 y 20. Eso está bien. Pero, ¿por qué cuando yo hago así el cálculo total de la corriente respecto al cálculo como lo hice por cada uno de los nodos? Porque en la corriente que hice total la impedancia me salió con signo positivo y en la otra, la parte compleja, me salió con signo negativo. ¿Qué hicimos en el cálculo de impedancias de tal manera que diera este valor? A ver, jóvenes. Profe, no sé si tenga algo que ver, pero en la parte de I2, ya ve que es menos 5J en el despeje. Aquí está. Ajá. Cuando yo meto el menos 5 imaginario a la calculadora Y para de hecho esto está mal, no es menos 5J, es 5 nada más. Porque I2 está por un valor real, que es 5 ohms. Si no te puede dar menos. Yo aquí escribí mal la ecuación. Es 5J3 menos 5I2 igual a 0. El 5 es real porque la resistencia no tiene número complejo. Entonces dije, pues más fácil, paso este para acá y ya nada más despejo I2. E I2 es 5J entre 5 y 3. O sea, ahí no está. Ahí no está por eso mi pregunta es dónde está el cambio de signo en el cálculo de la impedancia general. A ver, jóvenes. A ver, jóvenes, entonces, ¿dónde estuvo el error de signo? De la impedancia. Entonces, revisando el problema, sí, ya vi yo aquí y ya vi mi error. Cuando hice el determinante, un determinante se anulaba también. Fue para la corriente 1, porque por leyes de determinantes hice mal un cálculo ahí de la matriz. Si se fijan, yo resolví para dos resultados en la matriz y realmente era nada más para una matriz. Ahí se arrastró el error. Profe, yo tengo una duda, pero fue al momento de que calculó las impedancias equivalentes de RL.
Ajá. O sea, puso 1 sobre un quinto más 1 sobre 5J. O sea, ¿mira desde dónde salió esa fórmula? Como que me perdí ahí. Ah, ok. Viene de aquí, miren. Acuérdense que ya a partir del análisis de impedancias, aquí viene, miren. Oye, esto no me deja borrar. Profe, ya vi dónde está el error. Ahorita si quiere que Ah, bueno. resuelva eso, ya le digo. Ok. Entonces, mira, si te fijas, Carla, ¿verdad? ¿Quién me preguntó? No, ¿No? no, Mariana. Ah, hola, Mariana. Mira, si te fijas en las impedancias en paralelo, estamos manejando las impedancias en leyes de Kirchhoff en el curso anterior. ¿Vale? Entonces, si te fijas la impedancia equivalente, bueno, 1 sobre la impedancia equivalente es igual a 1 sobre el recíproco de todas las impedancias. Por lo tanto, la impedancia entre R y L es igual, o bueno, 1 entre la impedancia de R y L es igual a 1 entre la impedancia de R más 1 entre la impedancia de L. Y yo lo que puse es la impedancia de RL es igual a 1 entre 1 sobre 5 ohms, que es la de R, más 1 sobre, ¿cuánto era el otro? 5J, ¿no? 5J, que es la impedancia de L. ¿Sale? Voy a ponerle aquí, entonces. ¿Sí, ya más o menos? Sí, Mariana. profe, gracias. Y luego Muy bien. a eso, bueno, el resultado de eso le sumó otra vez 5J, ¿no? No, le sube menos 5J, que es la impedancia de la capacitancia. Porque como en resistencias, tú debes de acordarte que cuando tienes esta configuración, primero haces la suma de estas dos, ¿no? Y estas dos equivaldría a que tú tienes ahora dos resistencias en serie. La impedancia del capacitor y la impedancia de RL. Por eso sumas ZRL más Z de la capacitancia. Ese es el rayadero que estaba haciendo. Ok, profe, ya entendí. Gracias. ¿Vale? Sí, ya queda como una resistencia en serie. Ahora sí, ¿quién me había dicho? ¿De dónde estuvo el detalle? Yo, ¿De profe, las impedancias? ¿Quién ahí eres? en la parte de abajo a la derecha donde tiene el valor de I2, Ajá. ahí dice 20 a menos 270 grados. Y ese no es igual a menos 20J, más bien es igual a 20J, por el ángulo, pues. Dices, este de aquí. El resultado de I2. No, más abajo, profe. Pues soy 2 es igual a 20 menos 270. Ajá, ahí el ángulo de Ah, menos 270 es igual a 90 grados, entonces sería más J. ¿Sí, no? no. A ver, Es que ya si, sé. si fuera, si No, fuera ya te entendí, ya te 270 entendí. positivo, sí sería menos J. Sí, no, ya te entendí, ya te entendí. Ya vi por qué, ya vi lo que comentas. Pero más o menos así como me dices, pero es así. A ver, voy a regresar desde acá. Aquí, ¿no? Aquí nos quedamos, ¿sale? Entonces, estamos de acuerdo que esto es a 5 menos 270. ¿Estamos de acuerdo? Y 2. ¿Sí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien todos? Sí, profe. Muy bien. Y sí, como tú me No, comentas. profe, ahí el signo de 270 debe ser positivo, ¿no? Ah, sí, perdón, 270. Ajá, positivo. Ahí está. Porque ya es menos J. Así es. Correcto, muy bien. Entonces, cuando yo paso esto dividiendo, perdón, ahí por eso el signo negativo, me iba a quedar así. Y 2 es igual a 100, 0 grados, entre 5 a 270, ¿cierto? Me va a quedar 20, pero menos 270, ¿cierto? Así es. Pero menos 270 es Es 90 grados. 90 grados.
¿correcto? Entonces, 20J Entonces, nada más. es igual a 20J. Pero sí me dio así. No, No, ahorita tenía menos 20. le había Esa que puesto tiene menos 20. arriba la sacó con la equivalente y aquí sí coincide ya. Ah, este de acá, ¿no? Está acá arriba en la esquina. Ujú. Y aquí ya coincide. Sí, aquí está. Perfecto. No, pues muchas gracias. Ya quedó. Y ahora sí ya son consistentes los resultados de la corriente 2, la corriente 3 y la corriente 1. ¿Vale? Como nos comenta efectivamente John, en la sesión anterior, en un determinante me equivoqué, por eso lo consideré de más y no debería de ir ahí. Pero bueno, así pasa cuando manejamos tanto número complejo. Entonces, si se nos complica a nosotros el número complejo aquí, imagínense en el examen. Va a venir todavía más difícil para que practiquen. No, no creo. Eh, entonces ya nos quedaría aquí, jóvenes, dudas hasta aquí, preguntas, es mucho manipulación de datos. Entonces, profe, Ujú. daría lo mismo igual si dejamos las corrientes todas positivas desde el principio, Sí, debe de dar lo mismo. ¿sí? Ok. Debe dar lo mismo. ¿Qué hora es? ¿Todavía nos da tiempo? No, nos quedan 10 minutos. Traten de hacerlo, yo lo reviso. Yo voy a ver el caso positivo con sus compañeros de la tarde el miércoles. Y voy a ver un ejercicio de la tarea. O dos, ¿sale? Porque ya ahorita que lo resolvimos, yo creo que me tardaré como media hora en hacer pero considerando las corrientes positivas. Eh, Hago dos ejercicios, otra media hora con un ejercicio de la tarea y otra media hora con otro ejercicio de la tarea, para que tengan ahí una retroalimentación de los ejercicios, ¿vale? Pero ahora tendríamos que validarlo que fuera todo positivo, aguas. Puede ser también, como les comentaba y como decíamos con tu compañero, que si hacemos el caso positivo, en lugar de que nos quede 20-20, nos quede -20 por los signos. Pero al final la magnitud se va a mantener. Eso ya lo corroboro con sus compañeros de la siguiente clase, el miércoles, y con ustedes. Pues todavía el lunes nos da tiempo de ver otros ejercicios de la tarea. Entonces yo creo que vemos otro ejercicio ahí de la tarea, o dos, el lunes con ustedes. Y ya el martes liberamos el Sí, examen para... profe. ¿Vale? Ujú. Profe, y el último entonces la tarea quedó para el otro miércoles, ¿verdad? No, yo ahorita la moví, esta última, la tarea 3 yo la moví para el domingo. Ah, ok, profe. Sí, O es sea, que el de algunos domingo, estaban como medio complicados. Todos. sí, por eso. Como todos llevan ahí bastante tiempo de La que se les... mayoría. Sí, casi todos. Yo tengo, yo reprogramé todo para el 25, ¿sabes? O sea, la tarea 3 está reprogramada para el 25 a las 11 de la noche. Entonces, para que lo puedan entregar. Ya yo el lunes 26 solamente veré un par de ejercicios como de repaso y 27 y 28 estará liberado el examen para que trabajen en él. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe, ¿Dudas? gracias. No, al contrario, ustedes, dudas hasta aquí, jóvenes, preguntas. Pues, lo que pasa es que ya me salen ya cuando hago la tarea otra vez. Bueno, Pero entonces sí, no, no. profe. Sí, entonces les digo, yo el miércoles voy a ver el otro caso de este problema con sus compañeros, cuando las corrientes son positivas, y vuelvo a considerar los sentidos de los voltajes como lo hicimos ahorita, y espero ver al menos uno o dos problemas de la tarea. El lunes que viene con ustedes veo también uno o dos problemas más de la tarea, para que ya el martes y miércoles puedan resolver su examen. Y ahí con esas tareas yo ya tengo, son tres tareas, bueno, son cuatro con la evaluación diagnóstica, son cuatro evidencias de evaluación continua y el examen. Entonces, comentarles, recuerden que de acuerdo a lo que están trabajando ahorita y a la modalidad que estamos llevando, el 60% sería
la parte de tareas y el 40% del examen. Ok, profe. Sí, porque entiendo que pues, estos problemas sí requieren más trabajo, más esfuerzo, entonces estamos haciendo recaer ahí el esfuerzo en la evaluación de las tareas y el examen, pues solamente confirmar ese conocimiento. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profesor. Bueno, jóvenes, pues muchas gracias. Ya son 2:24, entonces apenas para la siguiente clase. Ok, profe, muchas gracias. Profe. Nos vemos Gracias. por hoy. Buen inicio de semana. Gracias, Cuídense y profe. nos vemos el miércoles con los Sale, compañeros. profe. Yo espero Luego. tener Gracias. el video publicado en YouTube. Que tenga buena semana. Adiós. Igualmente, excelente semana a todos. Cuídense mucho. Luego, buen día, profe. Buen día, cuídense.